Aquella noche lluviosa, los recuerdos invadieron la mente de Daniel como una película en blanco y negro, trayendo de vuelta la imagen de un niño pequeño, él mismo, observando el caos frente al Hospital Psiquiátrico Aurora. La lluvia caía fuerte, mezclándose con las lágrimas, y el sonido que golpeaba las ventanillas del auto estacionado a lo lejos. Podía ver las luces parpadeando y escuchar las sirenas cortando el silencio de la noche mientras enfermeras y policías entraban y salían corriendo del edificio. Su madre, una mujer que siempre le había parecido indestructible, había sido llevada allí tras un misterioso colapso. Daniel, todavía muy joven, no entendía del todo lo que significaba un suicidio, pero las expresiones sombrías de los adultos y los susurros de preocupación no le dejaron ninguna duda de que algo terriblemente grave había sucedido. Lo mantuvieron alejado, diciendo que era por su bien, pero pudo ver, entre las figuras que se movían frenéticamente, la camilla que empujaban con urgencia. Había algo definitivo en la forma en que cubrieron y llevaron su cuerpo al interior. No hubo despedidas, solo el sonido de la lluvia y el eco de pasos apresurados. Ahora, muchos años después, ese momento todavía lo persigue y deja una huella imborrable en su memoria. Daniel siempre cuestionó la historia contada por la policía y los médicos. Hablaron de desesperación y de una decisión impulsiva, pero él conocía a su madre. Fue una mujer de lucha, alguien que enfrentó la adversidad con la frente en alto. No, eso no tenía sentido. Siempre había algo más en las sombras de ese hospital, algo que no se decía. Las dudas crecían cada año, alimentadas por el silencio y la falta de respuestas. Estos recuerdos lo llevaron a buscar la verdad durante todos estos años, investigando archivos antiguos y hablando con ex empleados del hospital que todavía estaban dispuestos a hablar. Había huecos en cada historia, piezas que no encajaban. Los documentos que deberían haber existido desaparecieron, los registros médicos estaban incompletos y los testigos cambiaron sus historias o simplemente evitaron las preguntas. Cada descubrimiento solo añadía más profundidad al misterio, haciendo de su búsqueda de respuestas una obsesión casi palpable. Ahora, con la carta en sus manos, surgió una nueva pieza de este complicado rompecabezas. Sin duda, era la letra de su madre la que lo convocaba de regreso al lugar que más temía, el Hospital Psiquiátrico Aurora. Sintió como si finalmente estuviera a punto de desentrañar el misterio que había nublado toda su vida. Pero también había miedo, un miedo profundo a lo que pudiera encontrar. El hospital había estado abandonado durante años, un caparazón olvidado sujeto a los caprichos del tiempo, y sin embargo parecía esperarlo, albergando oscuros secretos dentro de sus muros en ruinas. La lluvia cayó finamente esa noche, creando una sinfonía constante en el techo de la sencilla casa donde vivía Daniel. Acababa de llegar del trabajo, empapado, agotado, con los pensamientos muy lejos, cuando notó algo diferente en el buzón. Entre facturas, panfletos mojados y correspondencia rutinaria, había un único sobre amarillento, cuidadosamente doblado y con el papel ligeramente manchado por el tiempo. Su corazón latía más rápido cuando lo tocó. La textura del papel era diferente, casi familiar. Cuando sus ojos se posaron en el remitente, una extraña sensación recorrió su columna. La letra, aunque un poco temblorosa, era inconfundible. Era la de su madre. Daniel se quedó congelado por unos segundos, tratando de racionalizar lo que vio. Su madre estaba muerta. Al menos eso creyó desde aquella noche en el hospital. Sin embargo, ese sobre parecía burlarse de su certeza. Miró la fecha del sello.
estaba vigente, de ese mismo mes, de esa misma semana. ¿Cómo fue esto posible? Sus manos empezaron a temblar. El viento frío entró por la puerta entreabierta, haciendo crujir los papeles sobre el mostrador, como si la casa reaccionara ante la presencia de ese objeto que no debería existir. Daniel cerró la puerta lentamente, con el sobre todavía en sus manos, como si temiera que desapareciera si parpadeaba. Caminó lentamente hacia la sala de estar. Cada paso resonaba con más peso que el anterior. Se sentó en el sofá, dejando a un lado su abrigo mojado, pero sin prestar atención al charco que empezaba a formarse en el suelo. Observó el sobre como quien observa una bomba a punto de explotar. Su nombre estaba escrito con la misma delicadeza con la que su madre firmaba notas cuando él era niño. Se le formó un nudo en la garganta. ¿Cómo podía ese sobre aparentemente antiguo contener un mensaje escrito recientemente? ¿Y por qué ahora, después de tanto tiempo? Respirando profundamente, arrancó con cuidado el borde y extrajo el contenido. Dentro había una sola hoja de papel doblada en 3. Cuando lo abrió, olió el olor rancio del tiempo, mezclado con el viejo perfume de lavanda, el mismo que usaba su madre. Las palabras estaban escritas a mano. Daniel, no confíes en nadie. Estoy vivo. Vuelve a donde empezó todo. Releyó el mensaje varias veces sin poder creerlo. Fue directo, urgente, como un grito susurrado del pasado. Esa letra, los trazos, la elección de las palabras, todo indicaba que en realidad fue escrito por su madre. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Las dudas se acumularon como nubes oscuras en su mente. Esa carta no fue solo un reencuentro con el pasado, fue un cambio completo de lo que él creía que era cierto. Daniel sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La única certeza era que necesitaba actuar, incluso sin entenderlo, incluso con miedo. Algo dentro de él se iluminó. Todo el tiempo había sentido que algo andaba mal con la historia de la muerte de su madre. Ahora esa sospecha tomó forma. La carta era una llamada, y de alguna manera lo supo. La respuesta estaba en el hospital psiquiátrico Aurora. Las manos de Daniel temblaban mientras sostenía la vieja sábana. Las gotas de lluvia que aún goteaban de sus mangas amenazaban con desdibujar las palabras, pero no podía quitárselas de los ojos. Daniel, no confíes en nadie. Estoy vivo. Vuelve al lugar donde empezó todo. La leyó en silencio. Y luego la susurró en voz alta, como si escuchar la frase le ayudara a comprender. Pero nada tenía sentido. ¿Fue esto real? ¿Estaba realmente leyendo un mensaje de alguien que, años atrás, había sido declarado muerto? El peso de aquellas palabras cayó sobre él como una avalancha, aplastando todas las certezas que había llevado a lo largo de su vida. Se sintió tragado por una mezcla asfixiante de miedo, esperanza e incredulidad. ¿Cómo podría estar viva? ¿Por qué fingirías tu propia muerte? Y lo más importante, ¿por qué ahora? La letra, el tono urgente, el suave olor del papel, todo era tan personal, tan suyo, que Daniel no podía negar la posibilidad. El simple hecho de leer la carta pareció reabrir viejas heridas, como si el tiempo se hubiera remontado a aquella noche maldita frente al hospital. Su corazón latía salvajemente, como si sintiera que ese mensaje era solo el comienzo de algo mucho más grande y más oscuro. Se levantó del sofá como si lo hubieran empujado. Caminó en círculos por la habitación, sin saber qué hacer. Cada palabra resonaba en su cabeza, una y otra vez, golpeando su cordura. No confíes en nadie. ¿A quién se refería eso? ¿A los médicos del hospital? ¿A la propia policía? ¿A los familiares que lo consolaron? El mundo que nos rodeaba empezó a parecer falso, construido sobre mentiras y silencio. Daniel sintió que lo estaban observando, como si alguien supiera que había leído la carta.
como si fuerzas ocultas estuvieran acechando, esperando su próximo movimiento. La presencia de esa frase final, regresa al lugar donde todo comenzó, parecía una orden, casi un desafío. El hospital. El nombre flotaba en su mente como una sombra. Aurora. El mismo lugar donde todo se vino abajo. ¿Por qué su madre lo enviaría de regreso allí? Le aterrorizó, pero también le animó. Si ella estaba viva, si había alguna posibilidad de que eso fuera cierto, entonces necesitaba descubrir qué había sucedido realmente. La carta había roto la lógica, destrozado su realidad y arrojado a Daniel a un limbo donde lo imposible ahora parecía palpable. Volvió a sentarse, con la carta sobre las rodillas, y pasó largos minutos mirando al vacío. Afuera, la lluvia arreciaba y golpeaba con fuerza las ventanas, como si el mundo exterior quisiera invadir su refugio. Por dentro se sentía destrozado y, al mismo tiempo, despierto. Quizás toda una vida de preguntas estuvieran a punto de ser respondidas. Pero también sabía que cruzar esa línea lo llevaría por un camino sin retorno. El silencio en la casa fue roto solo por el sonido de un trueno, y en ese momento Daniel comprendió. La llamada había sido hecha, y no podía ignorarlo. Eran casi las 11 de la noche cuando Daniel finalmente se levantó del sofá. La carta todavía temblaba en sus manos, pero la decisión ya estaba tomada. No podía esperar hasta el día siguiente. Algo en ese mensaje exigía urgencia, como si el tiempo se estuviera acabando. El miedo todavía le carcomía el estómago, pero una fuerza mayor, el deseo de saber la verdad, lo superó todo. Miró alrededor de la casa silenciosa, como si se despidiera de algo que tal vez no volviera a ver. Caminó hacia la habitación con pasos medidos, tratando de ignorar el sonido del trueno que resonaba afuera. Dentro de la habitación, abrió lentamente el cajón de la cómoda y sacó una pequeña linterna, un abrigo impermeable y una llave de repuesto del auto. No quería hacer ruido, aunque vivía sola. Era como si el silencio de la casa lo estuviera observando, como si algo pudiera despertarse si hablaba demasiado alto o se movía con prisa. Dobló con cuidado la carta y la guardó en el bolsillo interior de su abrigo, sintiendo el peso simbólico de aquel trozo de papel. Era más que un mensaje, era un portal a un pasado que creía enterrado, un pasado que ahora llamaba a la puerta. Fue a la cocina, llenó una botella de agua y sacó su celular, que ya temblaba de notificaciones ignoradas. No respondió a nadie. Esa noche no fue para explicaciones, fue un viaje personal e íntimo que apenas podía comprender. Antes de irse, se miró al espejo unos segundos. Sus ojos eran diferentes, como si algo dentro de él hubiera despertado o roto. Afuera retumbó un trueno, lo que provocó que la luz parpadeara rápidamente. Daniel respiró hondo y apagó todas las lámparas de la casa, sumergiendo la habitación en una oscuridad silenciosa y simbólica. Cuando abrió la puerta principal, el viento frío lo envolvió como una advertencia. La lluvia caía con más fuerza ahora, bañando la calle desierta y convirtiendo los charcos de agua en pequeños espejos distorsionados. Corrió hacia el coche, abrió la puerta con dificultad a causa del viento y se arrojó en el asiento del conductor. El motor tardó un poco en arrancar, como si incluso el coche se resistiera a continuar el viaje. Pero cuando el ruido finalmente llenó el silencio de la noche, Daniel no dudó. Puso el coche en marcha y arrancó. Los faros cortaron la oscuridad como dos cuchillas afiladas. Mientras conducía por las calles mojadas, sus pensamientos eran un torbellino. La ciudad parecía dormida, ajena a lo que sucedía en su interior. Cada kilómetro lo acercaba al hospital psiquiátrico Aurora, un nombre que, de solo decirlo, le erizaba la piel. La lluvia
Golpeó con fuerza el parabrisas, dificultando la visión, pero no disminuyó la velocidad. Sabía que lo que encontraría allí podría cambiarlo todo, o tal vez lo destruiría por completo. Pero había algo inevitable en ese viaje. Esta no fue solo una visita al pasado, fue una inmersión en lo desconocido. Y ya había saltado. El camino asfaltado pronto dio paso a un camino de tierra irregular, lleno de hoyos y barro, donde las llantas del auto de Daniel se hundían en cada curva. La lluvia, que antes parecía intensa, se convirtió ahora en un manto muy espeso, dificultando casi por completo la visibilidad. El limpiaparabrisas apenas pudo eliminar las gruesas gotas que insistían en distorsionar el camino. Mientras subía las laderas del campo, rodeado de árboles torcidos y sombras danzantes, Daniel sintió que estaba dejando atrás el mundo conocido. Era como si la noche misma se lo tragara, guiándolo a un lugar fuera del tiempo, donde solo vivía el pasado. La niebla, densa e intransitable, apareció de repente, como convocada por alguna fuerza antigua. Se arrastró por la carretera, trepando por los costados del automóvil, envolviendo el vehículo en una niebla helada que dificultaba incluso la respiración. El faro iluminaba solo unos metros más adelante, revelando siluetas confusas, ramas retorcidas, piedras sueltas, vallas rotas por el tiempo. Daniel mantuvo sus manos firmes en el volante, pero sus ojos no dejaban de moverse, atentos a cualquier señal de lo que le esperaba más. Adelante. A cada metro recorrido, la sensación de ser observado aumentaba, como si algo invisible lo siguiera a lo lejos. La radio del coche, en silencio hasta entonces, pitó brevemente, incluso cuando estaba apagada. Daniel miró el tablero confundido, pero luego volvió a mirar la carretera. No podía distraerse. Sabía que, en ese momento, cualquier falta de atención podía salir costosa. El bosque circundante parecía cerrarse. Las ramas se doblaban como largos dedos, alcanzando el coche en movimiento. Había una extraña ausencia de vida allí. No había sonidos de grillos, pájaros, ni animales nocturnos. Solo el rugido ahogado del motor y el constante repiqueteo de la lluvia sobre el techo. El silencio de la naturaleza fue el grito más fuerte que jamás había oído. Fue entonces cuando, tras una curva cerrada, Daniel lo vio. En la cima de la colina, como si hubiera estado acechando durante años, se alzaba la silueta del Hospital Psiquiátrico Aurora. Sus torres retorcidas y ventanas rotas formaban un patrón contra el cielo gris que te dejaba sin aliento. El hospital parecía emerger de la niebla como un fantasma de hormigón, quieto, inmóvil, pero al mismo tiempo atento. Había algo en ese edificio que ya no pertenecía al mundo de los vivos. La fachada desgastada por el tiempo mantenía una grandeza morbosa. Era como si este lugar hubiera estado esperando todo este tiempo solo por él. Daniel levantó el pie del acelerador, no por elección propia, sino por instinto. El coche redujo la velocidad por sí solo, como si sintiera el peso de la presencia que tenía delante. Un escalofrío recorrió su espalda. Aurora estaba allí, el hospital del que nunca logró escapar, ni en sus sueños ni en la vida real. Ahora estaba de regreso, y todo a su alrededor parecía susurrar que aquello no era solo una visita. Fue una reunión, una especie de juicio. El hospital lo llamó no como un visitante, sino como alguien que pertenecía allí. Y en el fondo, Daniel lo sabía. Nada volvería a ser igual. La puerta de hierro estaba entreabierta, oxidada y cubierta de musgo, que se elevaba como venas verdes a través de los antiguos barrotes. Daniel detuvo el auto a unos metros de distancia, apagó el motor y escuchó el sonido insistente de la lluvia golpeando el capó. Por un momento se sentó, observando ese arco de entrada que más parecía la boca de una cueva.
El leve crujido de la puerta meciéndose con el viento parecía una invitación o una advertencia. Al bajar del auto, pisó un charco que le empapó los zapatos, pero ni siquiera se dio cuenta. Sus ojos estaban fijos en esa puerta, en ese umbral entre el mundo que conocía y la pesadilla que le esperaba. Con pasos lentos y cautelosos, Daniel se acercó a la entrada. El silencio alrededor era denso, casi sólido, como si el sonido mismo hubiera sido expulsado de ese lugar. El viento traía un frío cortante y desde algún lugar de la oscuridad del patio llegaba el sonido rítmico de gotas que caían de algún canalón roto. Extendió la mano y empujó la puerta con cuidado. El hierro crujió con fuerza, un sonido agudo que pareció atravesar la noche, despertando ecos en las paredes del hospital. Daniel entró lentamente, sus ojos tratando de acostumbrarse a la oscuridad, la alta vegetación y los escombros esparcidos por el camino. Todo parecía quieto, como si el tiempo se hubiera congelado en su interior. Fue entonces cuando lo escuchó. Un leve susurro, casi imperceptible, pero lleno de algo que te erizaba la piel. Daniel. El sonido vino desde atrás, o tal vez desde un costado. Era imposible estar seguro. Se giró rápidamente con el corazón acelerado, pero no había nadie. Solo sombras bailando entre las columnas y los árboles retorcidos. El instinto lo hizo retroceder 2 pasos, sus ojos escaneando cada rincón oscuro, cada movimiento de la niebla que invadía el patio, como si tuviera vida propia. Sabía que no lo había imaginado. Esa voz era familiar, casi suave, y al mismo tiempo inquietante. Era como si la oscuridad misma lo estuviera llamando por su nombre. La respiración de Daniel se hizo más pesada. Intentó convencerse de que era solo el viento o un sonido provocado por su mente alerta. Pero en el fondo sabía que algo le esperaba allí. La carta no había sido un error. El mensaje era real. Y ahora, en ese mismo momento, algo o alguien supo que había llegado. El hospital parecía algo más que un edificio abandonado. Era una entidad silenciosa que respiraba lentamente entre los escombros y las enredaderas. Y ese susurro fue como si el lugar lo reconociera, como si estuviera vivo y consciente de que Daniel había regresado. Sin darse cuenta, había dado unos pasos más hacia el interior, como tirado por un hilo invisible. La lluvia ya no parecía tan intensa en el interior, amortiguada por las estructuras y la densa vegetación, pero el frío era mayor. El viento soplaba con más fuerza entre las paredes agrietadas, haciendo chirriar las puertas a lo lejos. Otro susurro, más suave, íntimamente. Daniel se volvió de nuevo, esta vez más lentamente, con los ojos muy abiertos, pero no se reveló nada ante él. Solo vacío, un vacío lleno de intenciones. El suspenso se volvió insoportable y aún así, Daniel no dio marcha atrás. Sabía que de ahora en adelante no habría vuelta atrás. El Hospital Aurora lo había llamado y ahora el juego había comenzado.